Radio 11Q 104.9 FM presenta ABC Noticias. ABC Noticias, un programa informativo que proyecta y propone alternativas y soluciones innovadoras para el sector agropecuario, social, económico del país, impulsando una verdadera revolución agraria junto a Emilio Espinosa Alburquerque. ABC Noticias. ABC Noticias. Bienvenidos. Buenos días, oyentes de ABC Noticias. ¿Qué tal? Este es un nuevo día, jueves 15 de agosto del año 2024. Un saludo enorme para todos los madrugadores. A esta hora ya aperturando sus jornadas en Sierra, Costa, Oriente y Galápagos. A los hermanos migrantes, 7 horas adelante, allá en esa zona de Europa, 11 del día, 12 del día. Aquí en Ecuador, 4:30. Buenos días, hermanos ecuatorianos, en los distintos sectores de Guayaquil que nos escuchan a esta hora, encaminándose ya, y muchos que se han amanecido trabajando también en diferentes fábricas, empresas de seguridad, etcétera. Bien, en este nuevo día, ecuatorianos, les indicamos que estamos en las potentes ondas de Radio 11Q, 104.9 FM, y por supuesto, a través de ABC Noticias en Facebook, en YouTube, ustedes nos podrán seguir. Bien, estamos ya de retorno y con nosotros el doctor Diego Delgado Jara, analista constitucional, un vocero de Movimiento Ecuador Libre y Eterno, catedrático de la Universidad en Cuenca, siempre contribuye al pensamiento nacional con sus escritos, sus comentarios, sus opiniones, que lógicamente tiene seguidores y también detractores. Esa es la vida de la democracia en este país. Esos son los juegos de la política en comunicación también. Pero está presente en todos los puntos que se debaten en esta república a través de Ecuador Libre y Eterno, catedrático universitario, asesor de organizaciones comunitarias, populares y de organizaciones laborales, miembro de importantes frentes que históricamente se han organizado desde la izquierda, ex militante del Partido Socialista, ahora un pensador libre y, lógicamente, ex diputado del Congreso Nacional en los años 80. Esa es la carta de presentación del doctor Diego Delgado Jara. Y por eso, doctor, le hemos invitado en esta mañana, porque queremos con usted aperturar este diálogo con un interesante tema que usted lo plantea, que nos parece muy importante repetirlo tal como está planteado en sus escritos. Salvemos la República, pero para poder poner en práctica aquello, primero vamos a saber de qué tenemos que salvar la República y de quiénes tenemos que salvar la República. Doctor Diego Delgado Jara, buenos días en este nuevo amanecer. ¿Cómo observa el panorama? Adelante. Muy buenos días, un agradecimiento por la oportunidad de expresar algunas ideas y opiniones. Saludo respetuosamente a quienes son parte de este sistema informativo y también se saluda en forma cordial, fraterna, a la audiencia. A ver, yo pienso que el Ecuador tiene realmente algunos problemas extremadamente serios. El uno es el que tiene que ver con la ausencia de la democracia. Nuestro país ha sido asaltado a través de fraudes electorales sucesivos. Los fraudes electorales les dan mayorías legislativas para aprobar leyes privatizadoras y que transfieren la riqueza nacional. Pero además de eso, la mayoría legislativa pues sencillamente permite que la riqueza de la República vaya a manos de las corporaciones extranjeras. Y no es posible zafarse de este sistema fraudulento porque lamentablemente una y otra vez convocan elecciones y todo el tiempo pasan haciendo fraude. Incluso es notorio. En esta parte lo interrumpo para ir en el ping-pong porque usted va marcando puntos importantísimos. El tema primerito, el Consejo Nacional Electoral. Ya es Vox Populi en todo el país que un hermano de la presidenta Diana Atamaín del Consejo Nacional Electoral ha sido designado cónsul en los Estados Unidos, en alguno de esos estados, departamentos, etcétera. Ya es Vox Populi en el país que acaba de degollarse al presidente del Tribunal Contencioso Electoral
para preparar la vía de las intenciones de quienes gobiernan, dicen los opositores. Ya es Vox Populi que el Consejo Nacional Electoral está integrado por una mayoría de concejales, consejeros, etcétera, que están a las órdenes precisamente de poderes que se organizan desde la propia Asamblea y desde el propio Poder Ejecutivo. Entonces, si empezamos por ahí, doctor, usted habla de salvar la República. ¿Cómo logramos salvarnos de ese Consejo Nacional Electoral? Usted, yo siempre lo leo, y escribió hace poco tiempo atrás, un par de años, ya viene advirtiendo sobre la auditoría que hay que hacer y comparar el número de registros vivos que hay en la Dirección del Registro Civil Nacional con el famoso INEN y con los padrones electorales. Son tres elementos fundamentales: padrones electorales del CNE, Registro Civil del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y usted nos presentaba pruebas de que hay diferencia absoluta en cifras. ¿Por qué razón, doctor? No se puede empezar por ahí. Adelante. A ver, yo creo que es fundamental que la ciudadanía repare que todo decide el Consejo Nacional Electoral. Ellos resuelven todo, resuelven quiénes ganan, quiénes no ganan, quiénes con qué porcentaje pueden ser, digamos, declarados vencedores, aunque no tengan los votos. Y recuerde usted que nunca, de los nunca, permiten abrir las urnas. Nadie puede saber lo que pasa dentro de las urnas. Las papeletas no se permite verificar, primero. Segundo, el número de votantes que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que es un organismo que todos los días registra todas las personas que nacen en todo el territorio nacional, igualmente las personas que fallecen. Y ellos dan una cantidad, todo el proceso electoral en todo el tiempo, del número de mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral decide incrementar el número de supuestos votantes. No publica el padrón para que no quede constancia, por ejemplo, de que aparezcan muertos o parientes que no viven en el Ecuador y que, o a lo mejor ya fallecieron hace décadas. Simplemente no publican, a pesar que ahora no es indispensable hacerlo a través de un periódico, porque a través de los sitios electrónicos aquello es posible. En segundo lugar, el número de votantes es de 1.797.000 votantes adicionales, que se los llama votantes fantasmas o votantes inexistentes. En segundo lugar, aparte del padrón, está el sistema electrónico con el cual proclaman resultados, y como no se permite abrir las urnas, todo queda consagrado. Nadie puede abrir justamente o verificar los resultados. Permítame hacerle dos reflexiones básicas. En el año 2021, recordemos que el señor Yacu Pérez habló con el señor Guillermo Lasso, y el señor Guillermo Lasso aceptó que iban a abrir la mitad de las urnas de la provincia del Guayas y 14 provincias más. Antes de 2 horas, regresó con un oficio desautorizando lo que él mismo había firmado y aprobado con Yacu Pérez. Y resulta que, y este es un hecho que valdría la pena recordar, seguramente le dijeron, es que tú no eres finalista. Y los legisladores que están siendo proclamados no lo son. Y fueron y retiraron la autorización del acuerdo para abrir las urnas. Estaban con los pelos parados los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y quiero recordar que el señor Lasso entró como finalista, recuerde usted, perdiendo en 22 de las 24 provincias del Ecuador. Solo ganó en Galápagos, que dicen que ganó con 16,000 votantes, que es el universo de la gente que sufraga en las Islas Encantadas, y ganó dicen, en la provincia de Pichincha. Pero quiero recordar que pierden toda la costa, todo el oriente, y en la sierra solamente se salvó Pichincha. Él no era finalista. Y luego no solo que lo declaran finalista, sino que lo declaran presidente. Quien llamó desde Bélgica para ordenar que le hagan finalista, todo el mundo sabe que fue el economista Correa.
Eso, los medios de comunicación no pudieron obviar aquello primero. Segundo, en las elecciones últimas, quiero recordar que hubo cosas asimismo en la misma línea de la ausencia de transparencia, para no decir fraude absolutamente abierto. Mire, primero, matar un candidato con opciones es obviamente un fraude, porque están evitando que el pueblo pueda sufragar por una persona que podría haber llegado a ser finalista y presidente de la República. El único candidato donde iba y tenía concentración de personas era Fernando Villavicencio. Pero quiero recordar que le pusieron en la segunda vuelta al candidato que tenía menos intención de voto en todo el Ecuador, que era el señor Daniel Noboa. Él estaba con el 1 y en algunos otros sondeos menos del 1%. Y resulta que le ponen al final en la primera vuelta como finalista. Claro, ellos pensaban que como tenía la señora Luisa González, según ellos mismos decían, 23-24%, y el otro caballero tenía el 1%, nadie le conocía, nunca había dado entrevistas en radio, la mayoría jamás le había escuchado, y aparte de eso, ni siquiera se sabía que había sido legislador por la provincia de Santa Elena. Doctor, pero le ponen de finalista. Esos temas quedaron aclarados y lógicamente hay investigaciones que están aperturadas. Ahora se recuerda un año el fallecimiento de Fernando Villavicencio, etcétera, y en la fiscalía están en desarrollo las investigaciones, se quejan los familiares, etcétera, del ex candidato Villavicencio. El partido RC5 indicó que les había afectado esa campaña negativa de que ellos habían ordenado el asesinato de Villavicencio, etcétera, y por supuesto que luego aparecieron otros culpables y el tema quedó un poco ahí en el limbo, doctor. Pero retornando al tema del Consejo Nacional Electoral, en estos momentos vamos a la historia de estos días, de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Se dijo que no podía seguir prorrogado el Consejo Electoral y que debía nombrarse nuevos vocales para precisamente oxigenar una institución que ha dejado muchas dudas en las últimas elecciones. Pero aparte de eso, también se ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral y ahí está clarito la guerra que se está dando entre el presidente y su vicepresidenta y la manipulación, la utilización de temas también en los que el Consejo Nacional Electoral va de la mano con quienes están manejando ahorita el poder electoral. Entonces, ¿qué nos espera en las elecciones, doctor, con este sistema? A ver, primero, no es legítimo, no es constitucional el actual Consejo Nacional Electoral. El artículo 210, inciso tercero de la Constitución, prohíbe la reelección. Ningún miembro de cuerpo colegiado que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede bajo ningún concepto ser reelecto. La señora Diana Tamain y el ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita, ellos eran parte del Consejo Nacional Electoral que lo presidía el doctor Gustavo Vega. Y ahora están también allí en el Consejo Electoral, lo que no es constitucional y lo que anula absolutamente todas las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Nosotros presentamos, a nombre de un colectivo que se llama Abogados por la Patria, con el doctor Jaime Santos y quien habla, el día 3 de febrero del año 2021, justamente el reclamo de que era un Consejo Nacional Electoral ilegítimo e inconstitucional. Estamos en 15 de agosto del año 2024 y todavía no hay respuesta. Cuando nosotros tenemos la documentación justamente lista y la dejamos en el reclamo que hicimos al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Doctor, pero ahí hay un vacío, doctor, porque eso que usted está indicando se anunció en su momento que no podían continuar prorrogados y todas las afirmaciones que usted indica, pero hábilmente los actuales miembros del Consejo Electoral convocaron a elecciones y dice la ley electoral que el momento que convocan ya se convierten en autoridad presente y no los puede tocar nadie hasta que terminen las próximas elecciones. Hecha la ley,
echa la trampa. La pregunta del millón es, Pero ¿se requiere ni esta siquiera, reforma, doctor? mire, ni siquiera ese argumento es válido. ¿Por qué? Porque el artículo 424 de la Constitución determina que lo que contradice la Constitución, y en este caso el artículo 210, inciso tercero, es nulo, no tiene valor jurídico alguno. El artículo 425 de la Constitución dice que hay que aprobar o tiene que aplicarse directamente la norma jerárquicamente superior. Entre cualquier regulación y la Constitución, prima la Constitución. El artículo 82 de la Constitución dice que tiene que respetarse las leyes previas, claras, públicas, que estén en el marco de la Constitución y que les aplique la autoridad correspondiente. Es decir, bajo ningún concepto podían quedarse, ni siquiera podían, no digo prorrogarse, no podían posesionarse. Por favor, aquí está, mire el nombramiento, cuando presidía el doctor Armando Gustavo Vega, estaba de vocales Shirán, Diana Atamaín Guamputzar, José Ricardo Cabrera Zurita, Camila Moreno Subía, y está también el coronel Alberto Molina. Y aquí está con la firma del doctor Julio César Trujillo y del secretario doctor Darwin Seraquí Abad, que vale la pena indicar, él era un alto dirigente de la Revolución Ciudadana y era candidato a la dirección de Pichincha de esa organización. Aquí están los designados, luego que actúe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Mire, está Luis Fernando Verdesoto Custode, Fernando Enrique Pita García, José Ricardo Cabrera Zurita, Yatamaín Guamputzar Shirán, Diana y Liliana Estela Lanchimba Acero. No es el primer apellido Acero, sino Lanchimba. Y mire, aquí está quiénes son los que les auspiciaron a ellos. ¿Quiénes son los dueños? Ahora, doctor, para aclarar un punto importante. Antes se criticaba que el Congreso Nacional elegía a los vocales del Consejo Nacional Electoral y se indicaba que los partidos con mayoría, los partidos denominados fuertes, se llevaban la mayor parte de las vocalías en alianza con otros diputados en la época, y ahí se conformaban esos grupos que manejaban el Consejo Nacional Electoral históricamente. Pero luego vino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que asumió todas esas facultades que tenían instituciones como la Asamblea Nacional y se encargaron de hacer concursos, elegir y nombrar. Y de ese resultado tenemos ese actual Consejo Nacional Electoral. Ahora, para finalizar este tema, doctor, porque nos esperan otros temas muy importantes de tratar con usted esta mañana, en estos momentos que ya nos aproximamos a una elección muy, pero muy cuestionada por los enfrentamientos que hay en lo social, económico, político y por el tema de inseguridad, que es el primer tema que nos agobia a los ecuatorianos. ¿Qué debe hacerse, doctor, con su experiencia, para que todos los partidos que están actuando y las organizaciones puedan tener acceso a una información clara, veraz, oportuna, y no los clásicos exipó la boca de urna, que ya a las 4 de la tarde, 3 de la tarde ya están diciendo quién ganó y nadie mueve las cifras? A ver, el fraude electoral existe en todo sistema electrónico. El propio Bill Gates, que es el responsable de Microsoft, él dice que le llama a las elecciones electrónicas, llama el crimen perfecto, porque es imposible de poder verificar si es que no se abren las urnas. Él dice que no se utilice en un sistema, digamos, en un proceso electoral. Existen, quiero recordarle, sí, aproximadamente 50 países que se niegan y declaran inconstitucional el sistema electrónico como el que utiliza el Ecuador. Los últimos 5 países que en los últimos 2 años plantearon esa situación fueron Reino Unido o Inglaterra, fue Alemania, Japón, Holanda e Islandia. ¿Por qué utilizan aquí en el Ecuador el sistema electrónico trucado, que es un sistema
digamos, que no se acepte en muchas partes, porque es imposible que se pueda revertir si es que además los miembros del Consejo Nacional Electoral, en el caso del Ecuador, están comprometidos con determinados sectores políticos. Pues 2 vocales tiene el señor Correa y 1 vocal tiene el señor Nebot. Tienen 3 de los 5 que hacen mayoría. Y a esos muchas veces se suman los vocales que nominó el señor Guillermo Lazo Mendoza. ¿Quién nominó? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidía el doctor Julio César Trujillo. Entonces, aquí el problema es muy claro. ¿Quiénes designaron? ¿A quiénes designaron? ¿Para qué designaron? Y mire usted, ¿quiénes son los finalistas en todos los procesos electorales? Se decide prácticamente hacer en la primera vuelta, se determina, se hace escoger quiénes son los que van a ser, digamos, finalistas, para que el pueblo vote entre los que ellos ya han escogido con anticipación. Además, es notorio, y hay una especie de elementos comunes o requisitos para ser finalistas en el Ecuador. El primer requisito es ser comprobadamente de derecha y además comprometerse con mantener la impunidad y no tocar las leyes privatizadoras. Todos los que fueron designados luego de que el señor economista Correa ejerció la presidencia han tenido esta característica. Son además partidarios del globalismo o del nuevo orden mundial y además mantienen la predisposición de apoyar los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Doctor, quiero recordar otra cosa. Esta tesis nos lleva a la siguiente inquietud. La alianza de las izquierdas. Usted acaba de hablar de las derechas, ¿verdad? La izquierda está forzando reuniones permanentes para supuestamente lograr ponerse de acuerdo y poner un solo candidato a la presidencia. Hoy, por ejemplo, dio una rueda de prensa el abogado Pedro Granja, que es candidato del Partido Socialista Ecuatoriano, junto con su binomio, que ya fue también nombrada, e indicó que van a insistir en un diálogo con Unidad Popular y con Pachacuti, con RC5 no. El lunes de esta semana, en una entrevista en otra emisora, la asambleísta Paola Cabezas, de los registros de RC5, dijo que ellos están buscando definitivamente llegar a una alianza o acuerdo con Pachacuti a través de Leonidas Issa, con el Partido Socialista, y lo nombró, y con otros partidos que indica estén de acuerdo de la centro izquierda. Ahora, el presidente Correa, después de esa respuesta, el expresidente, Rafael Correa Delgado, dijo que él prefiere establecer convenios, acuerdos, dialogar con una derecha nacionalista que se preocupe de los problemas del país y no con una izquierda torcida que sirve a la oligarquía. Entonces, parece ser que aquí ya no, el problema no es ideológico, doctor, sino saber quién es bueno y quién es malo en esta república. Así se ve el escenario. A ver, yo pienso que han habido momentos en que la llamada izquierda ha estado torcida, como cuando le apoyó al economista Correa, pues. ¿Quién le acunó? ¿Quién le disfrazó de izquierdista? ¿Quién le prestó el lenguaje? Las canciones de la izquierda de América Latina, como el Venceremos, como el Pueblo Unido jamás será vencido. ¿Quiénes son los que le permitieron que utilice hasta las consignas de Ernesto Guevara como hasta la victoria siempre? Primero. Segundo, el economista Rafael Correa y lo que él representa, que nosotros le llamamos la fracción de la oligarquía disfrazada de izquierda, pero que sirve sobre todo a las corporaciones extranjeras, es obvio que si es que hubiera una izquierda consecuente, y vamos a ver cuál es el proceder que tienen, no podría llegar nunca al acuerdo con la principal organización privatizadora. ¿Quiénes son los que entregaron a manos de las compañías extranjeras y a las multinacionales las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, Puerto de Manta, Puerto Providencia en el oriente?
¿Quiénes son los que vendieron las dos últimas fábricas de cemento de carácter fiscal, como era, por ejemplo, la Cemento Chimborazo, cerca de Riobamba, y la Cemento Huapán, que era del IES, además quiero recordar? ¿Cómo así la fábrica que era propiedad del IES aparece en manos del Ministerio de Industrias en el gobierno del economista Correa? ¿De qué fuerza popular, de izquierda, puede hablar el economista Correa cuando ellos fueron los que le quitaron con 91 de los 100 votos que tenían el 40% para los fondos de los jubilados de la República, que durante 72 años antes de la decisión del día 14 de abril del 2015 adoptaron? ¿Quiénes han sido los que han saboteado al IES? ¿Quiénes han sido los que destruyeron la organización popular? ¿Quiénes ilegalizaron a la Unión Nacional de Educadores? ¿Quiénes metieron presos, recuerde usted, a los del Consejo Estudiantil del Mejía, del Montúfar, del Juan Montalvo, del Central Técnico, de los 10 del Lulungoto? ¿Quiénes metieron presos más de 200 dirigentes, 700 miembros de la CONAIE y organizaciones campesinas e indígenas? ¿En qué gobierno eliminaron a dirigentes del sector indígena y ambientalista, como el señor Freddy Taish, el señor José Tendetza, el señor Bosco Uizuma? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que, obviamente, al principio empezaron a coquetear y las bases, los sectores de provincias, los cuadros medios y los más lúcidos activistas les dijeron que qué les pasa, pues. Sí hubo la reunión el 31 de julio en la Casa de la Cultura en Quito, y ahí estaban, incluso ya hicieron hasta las comisiones, una comisión para hacer un programa y la comisión para ponerse de acuerdo, decían ellos, en los candidatos. Y además con dos compromisos adicionales, que no van a decirse nada en la campaña electoral entre los de la tendencia, pero que además en la segunda vuelta todas las fuerzas que se reunían en el local de la Casa de la Cultura iban a apoyar al que esté mejor ubicado en la tendencia. No doctor, hace falta pero hacer en ese escenario, doctor, para finalizar, se vuelve a ratificar que el Ecuador está atrapado en dos versiones radicalmente identificadas, aunque por debajo se está hablando que ya no hay ideologías que los puedan separar y que pueden pasarse de un lado a otro cualquiera. El correísmo frente al anticorreísmo. Los propios correístas dicen que están cansados de que se haya entronizado ese radicalismo que le hace daño al país. Ahora, la responsabilidad de la denominada izquierda en el país, de la izquierda que ha estado en épocas épicas también y de lucha, ¿cómo puede lograr esa izquierda retomar el papel que le corresponde y no convertirse en un caballo de Troya precisamente de los intereses de estos grupos que tienen radicalmente al país enfrentados, supuestamente enfrentados? Mire, es una de las grandes mentiras y manipulaciones ideológicas pretender hacer creer que en el Ecuador hay la contradicción entre correístas y no correístas. Eso es falso. Los llamados correístas y los que son parte de la derecha, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, el caso del sector de Guillermo Lasso y Creo, y el actual gobierno, se han entendido a las mil maravillas. Allí no hay ningún tipo de diferencia entre estos sectores que simulan que supuestamente tienen contradicciones. ¿Quién le nombró al señor Lenín Moreno Garcés presidente de la República con más de 1.640.000 votos, de votantes fantasmas? ¿Quién le proclamó luego de que le amenazó uno de los hermanos Alvarado Espinel al señor Juan Pablo Pozo que tiene que dar la vuelta a la votación y que si es necesario interrumpa? Recuerde usted el apagón, pues. Y además de eso, quienes aparte le condecoraron, le dieron una medalla por los servicios prestados y además le consiguieron que tenga un puesto en Washington en la Organización de los Estados Americanos. Y adicionalmente quiero que recuerde que el secretario del señor Lenín Moreno Garcés, en un debate que hay en Cuenca en noviembre del 2017, él les emplaza públicamente cuando le reclaman que por qué están actuando sin la línea de Correa, y él para defenderse dice:
¿Y de qué me vienen a hablar si no ganamos ni en la primera ni en la segunda vuelta? ¿Quién le eligió presidente al señor justamente Guillermo Lasso? Recuerde usted que él no podía ser ni finalista. El señor Guillermo Lasso era uno de los que le financiaba las campañas del señor Rafael Correa, junto al señor Isaías y al señor Fidelegas. Perdóneme. Y además doctor, otra cosa. Ahora, doctor, para finalizar, tenemos ya apenas 2 minutitos para finalizar, doctor. ¿Hay opción para que de estas experiencias se construya una tercera vía? ¿Cómo lograr reconvertir al país a un escenario distinto en una situación en la que estamos caótica, en la que el narcotráfico se ha tomado esta república, en que ya el narcoestado es parte diario del comentario que se realiza en este país? La infructuosa labor, por mucho que ponen alma, vida y corazón, militares, policías, etcétera, planes supuestamente de seguridad, todo se cae ante la presencia de más y más bandas organizadas de criminales que matan, asesinan, secuestran, vacunan. Doctor, en un minutito, ¿hay una opción de una tercera vía? A ver, primera reflexión que debemos hacernos. ¿Quiénes fueron los que permitieron que ingresen al manejo del Estado estas organizaciones? Pues ¿quiénes han sido presidentes en los últimos años? El señor Rafael Correa, el señor Lenín Moreno, el señor Guillermo Lasso y el señor actual presidente, el señor Daniel Noboa. Primero, si alguien les dejó entrar, son los que manejaron el poder. Ahí no estaban los sectores populares. Segundo, si vamos a un proceso electoral como los anteriores, otra vez le darán la mayoría digamos, a la Revolución Ciudadana, o como ellos se llamen, sí, y además a los socialcristianos. Recuerde usted que siempre han tenido ellos la mayoría del órgano legislativo para aprobar las leyes antinacionales y luego para, con mayoría, impedir que deroguen las leyes antinacionales. Si dicen que el señor Correa ha sido de izquierda, ¿por qué el señor Lasso y el actual gobierno y el señor Nebo, todos ellos defienden la vigencia de las leyes del supuesto izquierdista? No, son leyes para la privatización y la entrega de la riqueza nacional. ¿Cuál es la salida? Ir a una Asamblea Nacional Constituyente, luego de que haya un periodo de transición, porque no podemos irnos a una elección de Asamblea Nacional con fraude, porque la única manera de recuperar los recursos naturales, anular las privatizaciones, recuperar el petróleo, las minas y todo el patrimonio social y nacional. ¿Cómo usted revierte lo que significa recuperar? Porque ya entregaron 188 de las 200 millas del mar territorial. Doctor, pero esa tesis es la que justamente... Solo con Asamblea Nacional. Doctor, esa tesis de la Asamblea Constituyente es la tesis que propone el expresidente Rafael Correa Delgado, que no ve otra salida, doctor. Un minutito. Pero claro que él quiere una nueva Asamblea Nacional a lo mejor, pero con la elección fraudulenta, pues, para ver cómo consigue que les den el indulto. Nosotros también queremos la Asamblea, pero para recuperar la plata que se han robado, para entregar, por ejemplo, en lo que significa la presencia de Fuerzas Armadas en el directorio de las empresas estratégicas, que vuelvan a Petroecuador, que vuelvan a Inesel, que vuelvan al sector de las telecomunicaciones, a las áreas estratégicas. ¿Por qué les votaron con la ley de seguridad del Estado? Porque no querían testigos para los negociados que hicieron con los recursos naturales a través de las privatizaciones. Doctor, ¿cómo recuperamos lo que se robaron? Vamos a tener una serie de diálogos en ABC Noticias con usted, pero lo dejamos pendiente para poderlo degustar en una próxima entrevista, analizar y debatir el tema, porque vamos a invitar también a representantes de RC5, de el Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de Construye, y hablar de cada uno de ellos también para... Ellos tienen en las redes, mire, la mayoría tienen en las redes decenas de miles de personas que actúan. Cuando le eligieron presidenta a la señora Elizabeth Cabezas y a ella le maltrataron un sector de la Revolución Ciudadana, aunque ella fue elegida por la Revolución Ciudadana, digo, sí, yo les conozco. Son 23,000 los hackers que trabajaban justamente atacando los intereses y defendiendo los intereses de ellos.
Yo Doctor, creo que ellos doctor, ya tienen todo el tengo espacio. que finalizar. Los que no tenemos el Doctor, espacio tengo que deberían finalizar porque, darnos la oportunidad para opinar. correcto, vamos a hacerle una siguiente entrega. Ha Bueno, estado le muy agradezco mucho. importante. Gracias, doctor, muy gentil. Al doctor Diego Muy de amable, Guevara muchas gracias. Un saludo respetuoso a usted, a la audiencia. y a usted también, doctor, muy gentil por habernos atendido esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa, ecuatorianos. Recuerden, estamos en Radio 11Q 104.9 FM y a través de ABC Noticias, que ustedes pueden seguir en Facebook, YouTube, en nuestras redes sociales. Volvemos en un minuto. Enseguida regresamos con más información en ABC Noticias. En nuestro programa te informaremos, propondremos alternativas y soluciones innovadoras para los sectores agroproductivo, social y económico del Ecuador, con Emilio Espinosa Alburquerque. ABC Noticias. Oyentes de ABC Noticias, ya estamos de retorno con el doctor Jorge Cáceres. Él representa el Frente de Defensa Petrolero del país. Con su vasta experiencia en materia de petróleo, precisamente por ser parte de la estructura de Petroecuador durante años y estar vinculado a los problemas internos que vive la institución y también, obviamente, las responsabilidades que tiene el país con este sector petrolero. Lo hemos llamado, doctor, buenos días, porque queremos saber qué pasó después de la difusión de la campaña que en el mes de julio arrancó, en la que se indicaba que había que proteger el OCP. OCP para Ecuador consistía en cuñas de promoción en la que se indicaba que había que recordar que el 31 de julio venció ya el plazo del contrato con la empresa de oleoductos de crudos pesados. Ya estamos en el mes de agosto y 15 de agosto y queremos saber qué pasó con el plazo que vencía el 20 de julio y sobre el cual ustedes realizaron una campaña muy activa en distintos medios de comunicación en los que dirigimos y participamos. Doctor Jorge Cáceres, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la apertura que están dando este medio de comunicación a temas tan importantes como el tema del oleoducto de crudos pesados que transporta petróleo desde el Lago Agrio hasta Esmeraldas. Debo decirle que efectivamente el oleoducto de crudos pesados debió haber sido transferido en el mes de enero de este año. Se produjo ahí un acuerdo entre la empresa OCP Ecuador, un acta transaccional, y esto se extendió hasta el 31 de julio de este año. Nosotros en ese periodo no hemos podido hacer mucho más que exigirle a la Asamblea Nacional que les convoque al ministro, al viceministro de Hidrocarburos, me refiero al ministro de Energía y Minas, y por otro lado le hemos pedido también a la Contraloría que haga un examen especial sobre este tema. Respecto a la fecha de transferencia, que era el 31 de julio de este año, finalmente se produjo un suceso de fuerza mayor y se extendió 18 días más. Esto significa que el oleoducto de crudos pesados debería pasar al Estado el 18 de agosto de este año. Esto es, este domingo, a eso de las 6, 7 de la noche debería estar transferido al Estado ecuatoriano las acciones, la infraestructura y las mismas operaciones del oleoducto de crudos pesados que decimos transporta el petróleo ecuatoriano desde el Lago Agrio hasta Esmeraldas. Doctor, la Contraloría General del Estado. Permítame interrumpirlo ahí para que le explique al país, a los oyentes de Radio 11Q 104.9 FM y a los seguidores virtuales en la página ABC Noticias, el oleoducto de crudos pesados, ¿verdad? Es el nombre de la empresa que está encargada, fue encargada de haber construido esa tubería gigante por donde se transporta el crudo. ¿Qué importancia ha tenido para el país aquello? ¿Qué inversión realizó el Ecuador? ¿Por qué después de 20 años tiene que revertirse y si está preparado o no el gobierno, el Ministerio de Energía y Petroecuador para poderlo
administrar, porque se venía hablando en una campaña muy preocupante de que no estaba listo Petroecuador para poder tomar, ¿verdad?, el manejo de ese oleoducto. Doctor, adelante. A ver, debemos decir que este oleoducto, que es administrado por la empresa que lleva el mismo nombre del oleoducto, OCP Ecuador, inició hace más de 20 años la construcción y más adelante la operación de esta tubería de transporte. Efectivamente, cuando el Estado decidió construir el oleoducto, hacia más de 20 años, 22 años, se estableció un contrato que ligó a la empresa, que es un holding, un conjunto de empresas que decidieron operar, primero construir, luego operar el oleoducto, decidieron en la contratación durante años, de tal manera que la inversión que realizaron de alrededor de 1.500 millones de dólares, que recuperaron en los primeros 15 años. Los siguientes 5 años, finalmente, ya fueron utilidades netas que tuvo esta empresa que administra y que es la propietaria a este momento de este oleoducto de crudos pesados. Efectivamente, el contrato establece, la ley establece, el decreto ejecutivo que firmó Noboa, el presidente de ese entonces, determina que una vez concluido el plazo de operación que establece el contrato, esto es 20 años, una vez que se termina ese plazo, pasa de manera automática, sin costo alguno, al Estado ecuatoriano. Es como, quiero poner un ejemplo muy sencillo, usted se compra una casa con un préstamo hipotecario a 20 años. Cuando termina de pagar el préstamo hipotecario, esa casa es suya. Esa casa es de quien adquirió ese préstamo hipotecario sin ningún trámite adicional. Simplemente se asegura, se hacen los documentos que correspondan y no cuesta nada este traspaso. Esto es lo que sucede en el oleoducto de crudos pesados. Oleoducto que transporta alrededor, hoy, de acuerdo a la información del último trimestre, está transportando alrededor de 50.000 barriles de petróleo y tiene una utilidad, obviamente, por ese transporte. ¿Qué está reclamando la ciudadanía en el país? Está reclamando que se cumpla el contrato tal como señala. A los 20 años debe pasar al Estado. Algunos han dicho, estamos permanentemente reclamando seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica también tiene que venir de parte de las empresas privadas. No solamente le pueden exigir al Estado seguridad jurídica, debe existir, obviamente, pero cuando yo pongo un contrato, cuando hago un contrato, defino un plazo y en ese plazo debe ser concluido una obra, en este caso debe concluir la operación de este oleoducto. En tal virtud, el Estado debió haberse preparado desde mucho antes, desde el año 2002, debió haberse preparado, 2022, perdón, debió haberse preparado para recibir este oleoducto. Porque no se trata solamente de recibir, dice, muy bien, aquí está el oleoducto, tomen una carpeta, tome esta carpeta, señor, y traspaso el oleoducto. Tengo que revisar si no hay pasivos ambientales, si hay pasivos laborales, si la estructura operativa está conforme a las cláusulas del contrato. Esto tiene que revisar el Estado. Evidentemente que hay algunas dificultades, como por ejemplo pasivos laborales y pasivos ambientales. Doctor, pero también el gobierno ha venido insistiendo en que se debe establecer una prórroga mientras se organiza. Se ha opinado que debería volverse a renovar el convenio. Usted, que está al interior del tema, que preside el Frente de Defensa Petrolero, ¿qué le conviene al país? ¿Qué nos conviene a los ecuatorianos? ¿Una renovación o que directamente ya el Estado administre y que los trabajadores, los técnicos, los profesionales de Petroecuador, que está bajo la dependencia del Ministerio de Energía, puedan asumir esa responsabilidad, doctor? evidentemente, muchos dirán, es que no tenemos dinero para operar.
Este es un negocio en marcha. Es un negocio en marcha que todos los días le da ingresos al país. Por lo tanto, no puede evadirse esta responsabilidad del Estado. En primer lugar, es un negocio en marcha que da ingresos que permiten la operación, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura en cualquier momento. En segundo lugar, nosotros tenemos los técnicos capacitados para operar este oleoducto de crudos pesados. En tercer lugar, ya hemos tenido experiencias varias de transferencias del sector privado al sector público. Un ejemplo, el oleoducto transecuatoriano SOTE. Esa fue una transferencia del sector privado al Estado. La transferencia que se hizo de la refinería de Santa Elena del sector privado al Estado. Por lo tanto, tenemos experiencia como país en transferencia de instalaciones petroleras. Tenemos suficientes recursos económicos para seguir operando ese oleoducto, que no es un oleoducto que desde mañana tengo que ponerle ingentes cantidades de recursos económicos para operarle. No, es un Doctor, ¿cuál es la oleoducto que utilidad, tiene ingresos. cuál es la utilidad, doctor, que genera en nosotros administrarlo? Porque aquí llevamos Ese al tema, oleoducto llevamos al tema de semestralmente, proteger los recursos estratégicos del país, porque la tendencia es que se pueda hacer contratos de diversos tipos, ¿verdad? De concesión, de participación o privatización. Se supone que cuando se privatiza un bien del Estado, un sector del Estado, es para precisamente recaudar mejores recursos y evitar que el Estado asuma gastos enormes que no le produzcan realmente resultados positivos. Pero en el caso del OCP, en las condiciones en que está, ¿cuánto ahorraríamos? ¿Cuánto mejorarían los ingresos? ¿Y cuánto de eso serviría para poder atender precisamente el desarrollo de este sector, invirtiendo también en el sector petrolero, doctor? la primera cosa que tenemos que señalar a los ecuatorianos es que siendo un negocio en marcha, ¿cierto? No necesita una inversión, una inyección de capital inmediato. Segundo, tiene ingresos en el último semestre, de acuerdo a la información del Banco Central, los ingresos que tuvo el OCP Ecuador están alrededor de 80 millones de dólares. Con esos 80 millones de dólares se paga nómina, operación y mantenimiento del oleoducto. Por lo tanto, esto significa que le está quedando alrededor de 40 millones de dólares. De acuerdo a la propia información de organismos oficiales, le está quedando alrededor de 40 millones de dólares de utilidad al Ecuador. Entonces, ciudadanos, si nosotros tenemos un negocio en marcha, si nosotros tenemos la posibilidad de tener ingresos que abonen al Estado, no es prudente privatizar este bien, no es prudente concesionarle a terceros, pero siendo mucho más flexible, perfecto, le demos a la empresa privada que me den, desde mañana que me den 70 millones de dólares. Claro, si hoy me está dejando al país, está dejando semestralmente 40 millones después de todos los gastos que tenga, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, perfecto, la compañía que quiera administrar este negocio debe darle al país unos 50 o 60 millones de dólares. Doctor, Pero esto no es el este trato. análisis suyo nos lleva a una inquietud siguiente ya a lo político, ¿verdad? Ya hemos explicado para que entienda la ciudadanía la importancia que tiene el defender nuestros sectores estratégicos y demostrar que después que se ha hecho ya un acuerdo, ¿verdad? En el que esta empresa invirtió ya hace 15 años recuperó su inversión. Luego de aquello ya le produjo utilidades. Ahora se cumple el término del acuerdo el 31 de julio de este año y pasa toda esta estructura a manos del Estado ecuatoriano, del Ministerio y de Petroecuador. Ahora, eso aterriza en el campo político, porque hay dos versiones completamente distintas. El gobierno, por su parte, que insiste precisamente en fortalecer
los acuerdos público-privados, en los que en materia petrolera se habla de contratos de participación, de concesión o privatización. En ese sentido, hace poco se reunió la denominada Alianza de las Izquierdas. La izquierda que propone lo contrario, que se protejan los recursos naturales, que por ejemplo en el tema del Yasuní y TT se busque alternativas que se ha planteado para que ya no se extraiga petróleo y esos 1.200 millones de dólares que se indiquen que supuestamente perderíamos al no sacar petróleo, se los puede recuperar en otro tipo de proyectos, actividades, etcétera. Eso está indicando como alternativa el sector de izquierda. ¿Qué pasó en esa reunión de las alianzas de izquierda que se pretende dar, doctor Cáceres? ¿Cómo está participando el sector de los trabajadores petroleros, del Frente de Defensa del Petróleo? Ustedes que ahora más que nunca conocen la realidad de lo que significa eliminar o no subsidios en materia de gasolina y combustibles, que es otro de los problemas que este gobierno asumió, poniendo en libertad los precios de los combustibles que se importan. Y ahí está, ya estamos pagando cerca de $5 y pico por cada galón de gasolinas especiales como la Super, etcétera. ¿Cuál es el papel entonces que van a jugar ustedes en este gran debate nacional previo a las elecciones respecto a los recursos estratégicos ecuatorianos, doctor? Debo decirle qué importante es su pregunta, su análisis. Pongamos un poco en contexto el tema. El país desde hace varios años, viene discutiendo dos modos, dos visiones de entender la administración del Estado. Una visión que tiene un carácter absolutamente estatista, ¿no es cierto? Una visión que tiene, más bien, una visión que tiene una profunda intención de privatizar todo, ¿no es cierto? Esta es una visión absolutamente privatizadora que nos ha dado unos resultados que se evidencian. Despidos de personal, no producción estatal, falta de mantenimiento de la infraestructura petrolera, eléctrica y de telefonía, por señalar algunos elementos. Esta gran discusión, ¿no es cierto?, de dos proyectos de sociedad, plantea uno de, digo yo, el neoliberalismo, el neofascismo, que es absolutamente privatizadora de todo, y una opción alternativa que es la de derechos y de reactivación económica. Esta pugna, esta discusión de modelos de desarrollo es lo que ha significado que tengamos desde hace rato gobiernos como el de Lasso, como el de Noboa y como el del mismo Lenín Moreno, en la que no se ejecutaron obras, se disminuyeron presupuestos para salud, educación, mantenimiento de infraestructura eléctrica, etc. En ese marco, un conjunto de organizaciones sociales. Fíjese que el 31 de julio nos unimos 750 ciudadanos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alrededor de 150 organizaciones sociales de toda índole. Unas organizaciones con nombre y nada más, pero otras organizaciones de carácter nacional, otras de carácter regional, del pueblo montubio, de los negros, de los afrodescendientes, de los mestizos, de los blancos, de los cholos, de los desposeídos, de los que trabajan en las calles, de los que trabajan en motos, etcétera. De algunos intelectuales, otros del sector petrolero, etcétera. Hay que señalar que en esta reunión no estuvieron obviamente los sectores sindicales. Hay que ser muy, muy francos. No estuvieron ni el FUN, ni la CTE, ni la OGTE. Estuvieron las organizaciones de la sociedad civil. En este marco, se invitó a los partidos de izquierda y progresistas. Y estuvieron presentes Revolución Ciudadana, Pachacuti, Partido Socialista Ecuatoriano, Centro Democrático, CONAIE y Unidad Popular. Y estos acordaron cosas muy sencillas. Primero, su amplia vocación de unidad del sector de izquierda para ir en una línea
de robustecer derechos, de justicia social. Dijeron también, vamos a trabajar en la construcción de un programa de coincidencias. Programa de coincidencias que junte a todos los sectores y que permita más adelante definir candidaturas únicas. 31 de julio de este año. Y aquí quiero destacar un hecho muy significativo. El 1 de agosto, los medios de comunicación tradicionales dijeron, fracasó la convocatoria de unidad. ¿Cómo? ¿Que la unidad es coser unas telas y plantearnos este proceso? No, la unidad es una construcción dinámica, permanente, con altibajos. Es muy posible que este rato esté rota la unidad, pero es muy posible que esté robustecida. Sigamos. Más adelante se han reunido los sectores sociales, se conformó una comisión nacional en la cual estoy yo participando como parte del Frente de Defensa Petrolero y la Asamblea Nacional Ciudadana, entre otras organizaciones. Nos hemos reunido estas organizaciones más los partidos políticos. Y este viernes seguramente se tiene ya un documento borrador que es el programa de acuerdos mínimos. Doctor, hay una pregunta importantísima en esta parte que le atormenta al país, a todos nos atormenta, porque tiene que ver con nuestra economía. Todo gobierno, no solo el actual, ha indicado que uno de los factores negativos en el manejo del sistema petrolero del país es de que se pagan sueldos millonarios a los trabajadores de Petroecuador, a los profesionales, ¿verdad? Y dos, que hay que eliminar los subsidios, que el país está subsidiando con más de 3.000 millones este sector para compensar, ¿verdad? La inversión que hace el Estado en este tema. Entonces, que prácticamente somos los culpables, los propios ecuatorianos, los profesionales, ustedes, de no haber construido un sistema que permita que no haya déficit, que no haya pérdidas y que esas pérdidas las asume el Estado porque tiene que pagar subsidios, porque de ley tiene que venir gasolina, combustible importado, y que con esos costos, más los costos de producción interna que son altos, elevados, el país pierde. Y para evitar eso, entonces que el que quiera celeste, que le cueste y que pague la gasolina con el precio internacional que paguen en Estados Unidos o en cualquier otro país que no son países petroleros. Doctor, esa parte explíquenos, por favor, para que la aclare bien al país. A ver, yo trabajé en Petroecuador y creo que desde el día que comencé a trabajar esto hace un montón de años, la muletilla de los sectores que pretenden privatizar todo lo que ven, es que los sueldos, las remuneraciones del sector petrolero público son altísimas. Yo me preocupé de hacer un estudio con un conjunto de compañeros en aquel entonces, comparando remuneraciones de Ecuador, de Colombia, de Perú, versus las remuneraciones del sector privado en el sector petrolero. Y definitivamente, en esa ocasión y ahora, no hay tales sueldos dorados. Ciertamente que habrá 2 o 3 funcionarios producto de las transferencias que se produjeron hace 25, 30 años. Hay algunos trabajadores que tienen unos sueldos históricos que no podían ser disminuidos, pero el 99% de los trabajadores de Petroecuador, y lo digo porque he revisado los roles, tienen unos salarios competitivos, tienen unos salarios que tienen los profesionales. ¿Cuánto gana un médico en el Seguro Social? ¿Un médico especialista? ¿Cuánto gana un ingeniero especialista en Petroecuador? Revisen. ¿Cuánto gana ese ingeniero en el sector privado? Revisen. Yo trabajé los últimos 3 años, antes de pasar a la jubilación, los últimos 4 años, trabajé en una empresa transnacional. ¿Cuánto les pagábamos a los gerentes? Superior a los 10,000 y 15,000 dólares. 20,000 dólares. A los técnicos, 5 y 6,000 dólares.
Esas no son las remuneraciones de Petroecuador. Las remuneraciones de Petroecuador se ajustan a la estructura de remuneraciones que tiene aprobado el Estado para el sector público. Porque nadie puede ganar más de lo que gana el presidente. Cuando la ministra de Lengua Floja dijo que ganaba alguien $12,000, claro, vio el final de la tabla y al final del año gana $12,000. Mensualmente ganaba 1,000. No me vengan a pervertir la información. No es correcto que se acuse al trabajador petrolero de que tiene unos sueldos impresionantes. Ahí viene la pregunta del millón, doctor, porque vamos finalizando. Ahí viene la pregunta del millón. Toda esa inversión en profesionales como ustedes y los trabajadores y muchos técnicos que se van a especializar fuera del país. El Estado invierte mucho dinero en capacitación de los profesionales del sector estratégico petrolero. Toda esa experiencia, doctor, ha podido ponérsela en práctica al interior del país en el manejo petrolero para demostrar, por ejemplo, que somos muy capaces de administrar ahorrando en los gastos de producción, porque conocemos, lo hemos dialogado con David Almeida, que mientras las empresas transnacionales petroleras norteamericanas o de otro país presentan gastos de $32 por sacar cada barril de petróleo, Petroecuador presenta la misma explotación, pero en $18. Eso justificaría la inversión que el Estado, el país, el pueblo hacen ustedes, doctor. Lo escucho. Y le doy un dato que es importante, cuando se transfirió la refinería de Anglo, se presentaron ofertas francesas, mexicanas y brasileras. Un conjunto de profesionales le dijimos al ministro de ese entonces, nosotros vamos a hacernos cargo. Costó la décima que una consultoría internacional la transferencia de esta infraestructura importante. Lo mismo sucedió cuando se transfirió el oleoducto Sote. Por lo tanto, tenemos la capacidad, lo que ha señalado el dirigente de la realidad total. El costo de producción, el costo sociales en campos del oriente ecuatoriano, mientras que el sector privado plantea costos de 30 y hasta $40. Esto significa que adentro hay una capacidad increíble, una capacidad importante. Muchos compañeros, fíjese, muchos compañeros que han salido de Petroecuador han sido inmediatamente contratados por empresas transnacionales, por la alta capacidad técnica que tienen nuestros compañeros. Y solo quiero decirle una cosa, subsidio se llama cuando le aplicamos costos internacionales al combustible, pero no se dice subsidio cuando estamos dándole casi gratis energía a las mineras. Ahí no se llama subsidios. Cuando no hacemos nada por operar, por desarrollar el campo Amistad, que nos daría un alivio en el tema energético. ¿Qué sucede con este país? Lo que pretenden es que el sector importador de combustibles sea el gran beneficiado, porque le quitamos impuestos, le damos Doctor, en este mes también se cumple ya el plazo que en la consulta popular el pueblo ordenó que se desactiven las instalaciones y se retire la explotación petrolera en el bloque 43 de Yasuní y Teté. Se ha dicho que si se hace eso, un poco más y el Ecuador quiebra. ¿Cuál es la verdad del tema respecto a Yasuní? Y también, ¿qué alternativas se plantean para que se compense esos recursos que supuestamente necesita urgente el Estado y que no puede dejar de seguir explotando el bloque 43, a pesar que ya en este mes se tiene que cumplir con ese mandato constitucional que está invocado en la consulta popular en la que todos votamos para que no se explote el bloque 43, doctor? Existen diversas opciones de carácter financiero, medidas alternativas, de energías alternativas, etcétera. Pero lo importante, decirle, esta unidad
de la izquierda está trabajando de manera técnica en diseñar opciones concretas para intentar compensar estos gastos y este déficit que podríamos tener por la no explotación de Yasuní. Esta es una actitud responsable versus lo que sucede con el gobierno nacional, que respecto a la OCP no da la cara. Respecto a la OCP, 3 veces ha sido llamado a la Asamblea Nacional Comisión de Fiscalización y no asiste. ¿No es cierto? Doctor. En enero declaró en reserva, de tal manera de que este es un gobierno del silencio. Se nos quedan en el tintero varias inquietudes. Vamos a seguir ampliándolas a través de ABC Noticias en las próximas semanas entrega, porque esta es la columna vertebral de la economía nacional, la explotación petrolera, ¿verdad? Y sobre aquello tenemos que ser muy responsables en el manejo de cifras, datos y opiniones de ustedes. Doctor, su despedida para los oyentes de Radio 11Q 104.9 FM que lo están escuchando y de ABC Noticias. Nosotros consideramos que la unidad de los sectores populares debe llevarnos a ser un colectivo amplio, diverso, con un pensamiento crítico y en la perspectiva de contribuir a la construcción de un poder popular que sustituya ese sistema capitalista de opresión y de sangre del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Ha sido el doctor Jorge Cáceres, representante del Frente de Defensa Petrolero. Una pausa y retornamos. Enseguida regresamos con más información en ABC Noticias. En nuestro programa te informaremos, propondremos alternativas y soluciones innovadoras para los sectores agroproductivo, social y económico del Ecuador, con Emilio Espinosa Alburquerque. ABC Noticias. Bien, oyentes de 11Q 104.9 FM y ABC Noticias, ya estamos de retorno en estos momentos para dialogar con un representante del sector bananero, un productor bananero, el abogado Kurt Serrano, quien no solamente es productor, también ha abierto frentes de exportación en una lucha denodada con muchos productores de la provincia del Oro que tomaron la decisión de buscar mercado de manera directa, propia, ante este chantaje permanente de grupos que los quieren someter a pagarles precios ridículos por la caja de banano. Esa es la historia repetida en medio de la famosa ley de precios de regulación. Sin embargo, vemos que la historia se sigue contando igual. Kurt, buenos días, bienvenido a Radio 11Q y ABC Noticias en redes, en Facebook, YouTube y en 104.9 FM. Coméntanos, Kurt, cómo está la situación ahora que también hay otra plaga que está atacando al banano ecuatoriano. Bueno, Emilio, buenas noches. Bueno, antemano quiero manifestarles que lamentablemente no hay ese liderazgo del Ministerio de Agricultura, no se están tomando las medidas adecuadas. Vemos que la rastonia o el moco avanza en el país. Se ha determinado que o se manifiesta que empezó en el Carmen, en Manabí, en los cultivos de barraganet y plátano, pero lamentablemente las autoridades no toman las medidas que deben de tomar. E inclusive, lamentablemente, el plátano que se produce en el Carmen, donde hay el mayor foco de infección, no debe ya de ingresar a los sectores bananeros, por ejemplo, a la provincia del Oro, a los sectores bananeros de la provincia de Los Ríos. Tendrán que ir dirigidos a las ciudades, pero hay que controlar que ese plátano no llegue a las plantaciones bananeras a que se preparen alimentos donde las cáscaras del plátano sean arrojadas dentro de la plantación bananera, porque estamos llevando la contaminación al resto de bananeras. ¿Y quién está controlando eso? ¿Quién está controlando eso? No hay quien controle, el Ministerio de Agricultura no ha tomado las cosas con responsabilidad.
solamente es para que la prensa y la gente crea que están trabajando, pero realmente no lo están haciendo con responsabilidad, y eso sí es preocupante, porque deben de tomarse medidas para que el producto, si va a ingresar a los sectores bananeros, el plátano tiene que ir con un proceso donde la cáscara ya no vaya a ser el medio de contaminación, sino ya vaya, inclusive puede ir congelado, como se lo puede exportar también. Hay que buscar todos los mecanismos para cuidar la producción que en el país está ayudando y está generando plazas de trabajo, porque la actividad camaronera, por el tema de precios, hay miles de hectáreas en el Ecuador que ya no se han sembrado. Entonces, hay que tomar las cosas con responsabilidad para evitar perder plazas de trabajo, para evitar que el Ecuador pierda de exportar y así obtener las divisas para poder importar. Pero yo creo que a las autoridades les ha quedado grande el papel, e inclusive lo único que se han convertido en cómplices de quienes irrespetan las leyes, y eso sí es preocupante, porque ya hemos visto la semana pasada donde los precios del banano ya se están pagando $4, donde no se está cumpliendo el pago del precio mínimo de sustentación. Entonces, ¿para qué son las autoridades? ¿Para qué existe ese Ministerio de Agricultura? ¿Para qué están los técnicos? Yo pregunto, ¿quién luego quién va a ser el responsable de este aumento de esta raftonia, de este moco, donde se van a perder cientos y miles de hectáreas? Entonces, hay que tomar las cosas con seriedad en función de país. Kurt, eso significa que tendremos más desocupación, más mano de obra que quedará y más libre, pobreza, y más pobreza, y más ecuatorianos pensando en abandonar nuestra patria, más ecuatorianos muriéndose en territorios mexicanos, colombianos, más ecuatorianos muriéndose en Centroamérica, más ecuatorianos muriéndose en los desiertos de Estados Unidos. Ahora, estos no tienen conciencia. ¿cuál es la medida? Si Kurt, te interrumpo para preguntarte, ¿no? Porque estamos a través de 104.9 FM, este programa que se transmite de 4:30 a 6 horas de la mañana, de lunes a viernes, y en las redes sociales estamos en ABC Noticias, en Facebook y YouTube. La pregunta del millón es, ante el problema que ya existe, ante la falta de prevención y control que no ha existido en la entrada de esta plaga, que es letal, que afecta, más el grave problema de los precios de regulación que siguen siendo un simple canto de sirena. En ese sentido, ¿qué debe hacerse en estos momentos? Tú que eres un gran productor bananero allá en la provincia del Oro, ¿qué opinan los hermanos bananeros del Oro? Bueno, mire, Emilio, el problema es la falta de conocimiento, el problema es la falta de conciencia de autoridades y mismo del sector productivo, de la misma manera como del sector exportador. Entonces, para eso son las autoridades. Las autoridades son las que deben de liderar para evitar que siga esa contaminación, liderar para evitar que se pierdan plantaciones de banano, liderar para evitar que se pierdan plazas de trabajo, porque es una función del Estado, del gobierno. Entonces, tenemos un presidente que es de familia bananera, tenemos un ministro que está en la actividad bananera, pero parece que no han aprendido de lo que es responsabilidad en función de país. Y no sé por qué han aceptado un puesto donde, si no van a hacer nada, no tienen la capacidad y no tienen la seriedad y la honestidad para enfrentar las cosas. Yo creo que deben de dar un paso al costado. Y este tema, Kurt, se está reproduciendo en otras provincias. ¿Qué dicen las estadísticas sobre estos problemas y sobre el tema también de comercialización? Mire, Emilio, ayer visitamos 3 bananeras pequeñas aquí en El Oro,
De las tres, dos tienen Ralstonia, el moco. Entonces, es un problema porque si de las tres tienen, dos ya tienen focos de contaminación y no hemos visto actuar porque por desconocimiento a los productores, porque en una plantación pues no habían hecho las medidas que recomiendan los técnicos de lineado o los de agrocalidad. Entonces, falta difusión, falta que la gente prepararla para evitar que la contaminación sea más fuerte día a día. Bien, ¿cuál es la alternativa entonces que le queda a ustedes los productores bananeros? ¿Cambian de sembríos? ¿Van a otra área? No es tan fácil, Emilio, no es tan fácil, porque lamentablemente nosotros en el Ecuador no hemos tenido políticas de Estado para favorecer y hacer conocer más productos, frutas que produce en el Ecuador. Tenemos no menos de 200 variedades de fruta, pero las que exportamos son más allá de banano, piña, barraganete, pitahaya. Bueno, son pocas las frutas. Eso está claro, que no hay políticas de Estado, no hay gente en el Ministerio de Comercio donde promuevan que sigamos exportando más variedades de fruta para poder diversificar nuestra oferta y así poder tener una alternativa de poder sembrar otro cultivo. Es grave lo que está viviendo, es grave por la irresponsabilidad, por la falta de conciencia de las autoridades de este gobierno. Entonces, nos abocamos a una debacle. Mira lo que pasó en la actividad camaronera. Tenemos miles de hectáreas sin sembrar. Hemos perdido mercado. Los precios han bajado a nivel internacional. Lamentablemente producen ya el mismo camarón de Banamey en Asia, donde siguen promoviendo más la producción. Entonces, así ha decaído el negocio del camarón en el Ecuador y esperemos que eso no sea el destino del negocio bananero, sino que se lo defienda, se lo cuide y se tomen las medidas necesarias, y aparte que se promueva la exportación de más frutas del Ecuador para tener alternativas no solamente en la costa, sino en la sierra y en la Amazonía. Eso es lo que falta: políticas de Estado, falta de conocer el potencial que tiene nuestro país. Lamentablemente, los gobiernos que hemos tenido últimamente no tienen esa visión de país, no tienen ese deseo de abrir ese abanico, esa oferta, y los funcionarios públicos no están haciendo nada. Bien, y la otra inquietud de Kurt tiene que ver con el tema de la comercialización. Si hay problemas ahorita con el banano por todos estos asuntos, ¿están ustedes buscando abrir otros frentes, alternativas? ¿Qué van a hacer en medio de toda esta situación? Porque las pérdidas las asumen ustedes y absorben todos esos graves problemas que tienen que resolver de las deudas con las organizaciones con las que ustedes, sus proveedores, etcétera. Mira, Emilio, es tan difícil la situación como agricultores en el país, porque hemos hecho un pedido de que se descuente 5 centavos de dólar para poder obtener recursos para investigación, para prevenir, para investigación, inclusive para controlar ofertas de nuestra fruta, para poder direccionar ese banano que no se exportaría, alimentar a los niños que padecen de desnutrición. Pero aquí no hay conciencia. Eso lo hemos propuesto los agricultores, que se descuente 5 centavos del pago del precio mínimo de sustentación. Pero lamentablemente
los asambleístas han hecho una ley donde dicen las autoridades del Ministerio de Agricultura que no es posible. Y ahí meten el pico también los exportadores, dicen que no es posible. Entonces, ¿qué es lo que es posible en este país? Ser delincuentes. Eso sí es posible. Ser corruptos. Eso sí es posible. Pero hacer algo en función del país para defenderlo, eso no es posible. Porque tenemos un poco de asambleístas que lo único que sirven para alzar las manos. Ya vienen las elecciones y alzan la mano para proteger a los dueños de los partidos políticos que aquí en el país fungen de democracia. Hablando, para cerrar este diálogo muy importante, estamos dialogando con Kurt Serrano, productor bananero de la provincia del Oro, experto en el tema de comercialización también, Kurt. Y como usted ha tocado el tema político, la pregunta es sobre aquello. Se está planteando crear una alianza de las izquierdas, como así se denomina, ¿no? Ya hay varios actores que en estos días han hecho ruedas de prensa, han hecho pronunciamientos, se está esperando que se pongan de acuerdo, etcétera. Del otro lado está precisamente el frente que respalda al gobierno actual, que es su frente propio, ¿no? Del propio Estado. De ahí sale, cada ministerio se convierte en una central política para los presidentes en campaña. Son 35 ministerios. Y también, obviamente, las chequeras más bravas que se ponen en juego. Y del otro lado está el progresismo, la izquierda, que ha indicado que pretenden unirse. Unos quieren hacerlo con RC5, otros no quieren. Y eso ha dejado una brecha en la mitad que se denomina tercera vía. ¿Cuál será la vía que va a tomar, usted cree, el sector productor bananero? Bueno, es difícil el tema político en el país porque no es un problema de izquierdas y de derechas, porque aquí hemos visto la derecha con los socialistas del siglo XXI y con los grupos de derecha del CREO y ahora ADN, porque representa entre banqueros y exportadores, grandes importadores. No es problema ideológico, el problema es la falta de honestidad de los que están en la política, los que tienen secuestrada la política en este país, porque ellos son los dueños de los partidos, ellos ponen a dedo los candidatos. Si no hay un partido que realmente funcione democráticamente, porque cada partido tiene dueños, lo que diga en el Social Cristiano el señor Nebot, lo que diga en RC Rafael Correa, lo que diga Guillermo Lazo en Creo, lo que diga doña María Paula Romo en Construye. Entonces, ¿qué democracia puede haber en este país? Pues, Emilio, esto es una farsa. Aquí se han unido para acabar con la justicia, para secuestrarla, para liberarse de los cargos de corrupción, de saqueo a los fondos públicos. Aquí se han unido para manejar fiscalía, los jueces, Contraloría, y esos son los responsables de haber contaminado y haber degradado la institucionalidad de este país. Correcto, Kurt. Te quiero agradecer por haberme permitido dialogar tan temprano en la mañana, el día de hoy, jueves 15 de agosto del año 2024. Creo que tu posición es la posición correcta de miles de ecuatorianos que demandan del Estado ayuda para solucionar sus problemas, pero no la ayuda clásica de subsidios, de dádiva ni de kits. No necesitamos dádiva. ¿Qué tipo de ayuda necesitan ustedes? Nosotros necesitamos, en la agricultura necesitamos tecnificación de riego, de drenaje, de desasolvar los ríos, de crear condiciones de energía eléctrica barata para utilizarlas en los sistemas de riego, en la agricultura, en la acuicultura. O sea, falta un país con una visión de gente de más allá de ir a beneficiarse en lo personal, sino pensar que el Ecuador es de todos
no de un grupo reducido de dueños de partidos, de dueños de bancos, de grandes exportadores, de grandes importadores evasores de impuestos. No, el Ecuador es de todos. Correcto, Kurt. Muchas gracias por Gracias habernos atendido a ti, Emilio. tan temprano esta mañana. Muy gentil. Buenos días. Muy gentil. Bien, Gracias. eso ha sido todo por hoy, ecuatorianos. Ya han escuchado ustedes distintos criterios de la situación en que se encuentra el país. Pedimos a Dios que pueda el Ecuador encontrar el rumbo adecuado, que primero desterremos la violencia, que logremos ganarle la guerra y batalla al narcotráfico, a los grandes carteles que se han tomado esta república y a los cómplices y encubridores que se hacen de la vista gorda con un tema que va poco a poco aniquilando las esperanzas de un país que busca alternativas. No perdemos la fe. La mayor parte de los ecuatorianos estamos aquí en tierra firme, en casa, luchando diariamente para ayudar a contribuir con la paz y la justicia. Pero mientras no haya paz, mientras no haya justicia social, no habrá paz social, ecuatorianos. Ha sido todo por hoy. Gracias a 11Q 104.9 FM y ABC Noticias. Le dice buenos días y hasta mañana. Esto fue ABC Noticias, un programa informativo que proyecta y propone alternativa y soluciones innovadoras para el sector agropecuario, social y económico del país, impulsando una verdadera revolución agraria. Te esperamos mañana junto a Emilio Espinosa Alburquerque por Radio 11Q 104.9.